El Noctillion. La desaparición de Amy St. Laurent. Amy St. Laurent, una joven de 25 años, vivía una vida tranquila en Portland, Maine. Era conocida por su amabilidad, su encanto y su dedicación a sus amigos y familiares. En la noche del 22 de noviembre de 2001, Amy salió a disfrutar de una velada con amigos en el centro de Portland, sin saber que esa noche cambiaría su vida y la de sus seres queridos para siempre. Era un jueves por la noche, y Amy estaba emocionada por tomarse un respiro de sus responsabilidades diarias. Como muchos en su edad, disfrutaba de la vida nocturna de Portland, conocida por sus bares y restaurantes, especialmente en la zona de Old Port. Ese día, Amy había quedado con algunos amigos en un bar local, donde rieron, conversaron y compartieron una noche agradable. Las horas pasaban y la noche continuaba, pero como era habitual, Amy terminó la velada a eso de la medianoche, lista para regresar a casa. Antes de salir, Amy había llamado a su novio para avisarle que ya se iba de vuelta, pero algo sucedió en ese momento que desconcertaría a quienes la conocían. Un breve intercambio de palabras con él terminó con una discusión, aunque sus amigos aseguraron que no era algo fuera de lo común. Como cualquier pareja, Amy y su novio tenían sus desacuerdos, pero nada que indicara que algo fuera a cambiar esa noche. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado. Después de la discusión con su novio, Amy decidió caminar sola hacia su departamento, que se encontraba cerca de la zona del bar. Aunque no se encontraba lejos de su casa, la noche fría de noviembre y la oscuridad del centro de Portland debían haberla puesto en alerta. La ciudad, aunque tranquila en su mayoría, tiene sus rincones más solitarios y alejados de la mirada pública. Amy nunca imaginó que esa caminata solitaria sería la última vez que alguien la vería con vida. Según testigos, Amy fue vista por última vez alrededor de la 1:30 de la madrugada cerca del bar donde había estado, caminando en dirección a su casa. Un amigo con el que había estado esa noche la observó irse, pero nada parecía fuera de lugar. Ella caminaba tranquila, con su bolso y sin signos evidentes de preocupación. Sin embargo, la seguridad que mostraba en ese momento pronto se vería eclipsada por un misterio que quedaría sin resolver durante varios días. Al principio, no hubo señales de alarma. Amy tenía una vida social activa y no era raro que se quedara hasta tarde fuera de casa. Sus amigos y familiares asumieron que podría haberse quedado con alguien o tal vez había decidido regresar más tarde. Sin embargo, la mañana del 23 de noviembre de 2001, cuando Amy aún no había llegado a su casa, la preocupación comenzó a instalarse. Sus amigos, que la habían visto la noche anterior, intentaron llamarla por teléfono, pero las llamadas no fueron respondidas. A medida que pasaban las horas, la angustia comenzó a crecer. ¿Dónde estaba Amy? ¿Por qué no respondía sus mensajes? Nadie sabía qué había pasado, y la idea de que pudiera haber tenido un accidente o que se encontrara en una situación peligrosa comenzó a surgir. A media mañana, su familia, alarmada por la falta de contacto, denunció su desaparición. La policía de Portland comenzó de inmediato a investigar, tomando las primeras declaraciones y buscando cualquier pista que pudiera dar con su paradero. Durante los primeros días, la búsqueda parecía rutinaria, aunque las autoridades aún no sabían que se enfrentaban a un caso mucho más complejo y perturbador. La policía revisó las cámaras de seguridad de la zona del centro de Portland, esperando encontrar alguna imagen que confirmara la última ubicación de Amy o si se había encontrado con alguien sospechoso. Aunque en las grabaciones se veía a Amy caminar sola por la calle, no hubo señales de forcejeo o de que alguien la hubiera seguido en ese momento. A pesar de la tranquilidad aparente en las imágenes, la sensación de que algo no estaba bien se apoderó de los investigadores. El misterio continuó creciendo cuando se descubrió que el teléfono celular de Amy había sido apagado y no se había utilizado desde la noche de su desaparición. Esto aumentó la preocupación de la policía, que ahora comenzaba a barajar la posibilidad de que Amy no hubiera desaparecido por su propia voluntad. Aunque la idea de una huida voluntaria no podía ser descartada de inmediato,
el hecho de que su teléfono no hubiera sido usado indicaba que probablemente había sido forzada a dejarlo atrás. La búsqueda de Amy continuó durante los días siguientes, pero no aparecían pistas sobre su paradero. La policía amplió las investigaciones a otras áreas de Portland y Falmouth, buscando cualquier tipo de evidencia que pudiera ayudar a encontrarla. Las autoridades también comenzaron a interrogar a las personas que la conocían bien, incluidos sus amigos, familiares y su novio, para determinar si había algún motivo detrás de su desaparición. Mientras tanto, los medios de comunicación locales comenzaban a cubrir la noticia de la desaparición de Amy. Las fotos de la joven de 25 años, de rostro amigable y una sonrisa radiante, aparecieron en las primeras planas de los periódicos locales y las noticias se difundieron rápidamente por la televisión y la radio. La comunidad de Portland se unió en la búsqueda de Amy y la esperanza de encontrarla con vida se mantenía fuerte. Sin embargo, a medida que pasaban los días y no se encontraba ninguna pista concreta, la policía temía lo peor. La incertidumbre y el miedo se apoderaban de todos los que conocían a Amy. La joven que había sido tan confiada y llena de vida la noche anterior ahora era un misterio, y su familia y amigos se veían atrapados en un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba Amy? ¿Había sido secuestrada? ¿O algo peor? Fue en medio de esta angustia que, el 23 de noviembre, tan solo un día después de su desaparición, un nuevo desarrollo llevó el caso a una nueva dirección, el hallazgo de su cuerpo. La noticia conmocionó a la ciudad y dejó claro que el caso no se trataba de una desaparición accidental. La policía había encontrado el cuerpo de Amy en una zona aislada de Falmouth, Maine, a unos 10 kilómetros de donde se encontraba su última ubicación conocida. La siguiente parte de la historia analizará el descubrimiento del cuerpo de Amy y los inicios de la investigación criminal que finalmente llevó a la identificación del sospechoso. El 23 de noviembre de 2001, solo un día después de la desaparición de Amy St. Laurent, la búsqueda de la joven se dio un giro inesperado. A medida que la policía de Portland seguía investigando en la ciudad, nuevos informes llegaron de un área apartada en las afueras de Falmouth, un suburbio de Portland, donde se había encontrado un cuerpo. Aunque al principio la noticia fue recibida con temor, las autoridades pronto confirmaron que se trataba de Amy. Las circunstancias de su hallazgo y lo que sucedió después marcarían el comienzo de una investigación exhaustiva y perturbadora. Amy fue encontrada en una zona aislada, cerca de la carretera y de un terreno de propiedad privada, un lugar bastante apartado de las zonas frecuentadas. Su cuerpo fue descubierto por un trabajador que pasaba por allí, quien alertó inmediatamente a la policía. Estaba parcialmente desnuda y los signos de abuso sexual eran evidentes. El lugar donde fue encontrada no tenía ningún tipo de evidencia que indicara que Amy había estado en un accidente. El descubrimiento de su cuerpo apuntaba a un crimen violento. Los detalles de su muerte confirmaron las peores sospechas: Amy había sido asesinada. La noticia de que su cuerpo había sido encontrado en un lugar tan apartado y en tales condiciones envió ondas de choque a través de la comunidad de Portland. La ciudad, que conocía a Amy como una joven simpática y tranquila, no podía concebir que alguien que había sido tan amigable y abierta pudiera convertirse en una víctima de un acto tan brutal. La policía, ahora en una carrera contra el tiempo, comenzó a investigar rápidamente las circunstancias de su muerte. Con el cuerpo de Amy recuperado, los forenses pudieron comenzar a realizar una autopsia para determinar la causa de su muerte y las circunstancias exactas del crimen. Se encontraron señales de abuso sexual y de estrangulamiento, lo que confirmó que Amy había sido atacada antes de su muerte. Los investigadores también descubrieron que la joven había sido golpeada, lo que sugirió que el agresor había utilizado una fuerza extrema durante el ataque. Una de las primeras pruebas clave fue el hallazgo de un rastro de ADN en la escena del crimen. La policía comenzó a trabajar con los laboratorios forenses para analizar las muestras y, aunque no sabían en ese momento de quién pertenecían, esto les dio la esperanza de que pudieran encontrar al culpable. Sin embargo, la falta de pruebas directas en el lugar del crimen y el hecho de que no se hubiera encontrado ninguna evidencia de lucha en el área donde fue hallado el cuerpo de Amy plantearon preguntas adicionales.
El escenario del crimen en sí era desconcertante. Aunque el cuerpo de Amy fue encontrado en un lugar apartado, la ubicación exacta en la que fue dejado sugería que el crimen no había sido cometido allí, sino que Amy había sido llevada al lugar después de ser atacada en otro sitio. La investigación se expandió rápidamente a la búsqueda de pistas en el área cercana y a la revisión de cualquier grabación de cámaras de seguridad que pudiera mostrar detalles cruciales sobre cómo el cuerpo había llegado allí, o si alguien había sido testigo de la escena. A medida que la investigación avanzaba, los investigadores comenzaron a centrarse en personas cercanas a Amy y en cualquier posible relación que pudiera haber tenido con alguien que tuviera motivos para hacerle daño. Los amigos y familiares de Amy fueron entrevistados y sus historias fueron cuidadosamente analizadas. Aunque nadie parecía tener una pista clara sobre el posible agresor, todos coincidieron en que Amy no había mostrado signos de estar involucrada en ningún tipo de conflicto o relación peligrosa. La policía incluso interrogó al novio de Amy, pero no encontraron ninguna evidencia que lo vinculara con el crimen. Uno de los momentos más inquietantes de la investigación ocurrió cuando se reveló que, en la noche en que Amy desapareció, había estado en el centro de Portland cerca de un bar en donde se reunía regularmente con amigos. Varias personas recordaron haberla visto caminando sola en dirección a su casa, pero no hubo ningún testigo que pudiera haber observado algo sospechoso en ese momento. Sin embargo, la policía también descubrió que la zona donde Amy había sido vista por última vez no era especialmente peligrosa, lo que aumentó la intriga sobre cómo había llegado tan lejos de su ruta habitual y si había sido víctima de un secuestro. A pesar de la falta de testigos directos y de las pruebas mínimas en la escena del crimen, la policía estaba convencida de que Amy había sido víctima de un ataque planificado. Sin embargo, el mayor obstáculo para los investigadores fue la falta de información acerca de un posible sospechoso. Todo parecía indicar que el asesino había actuado de manera meticulosa, eligiendo un lugar apartado para esconder el cuerpo y tomar precauciones para evitar que la policía encontrara pruebas importantes. Esto sugirió que el asesino podía conocer bien la zona y estar familiarizado con los alrededores de Falmouth. Uno de los aspectos más importantes de la investigación fue el análisis de ADN encontrado en la escena del crimen. Durante los primeros días posteriores al hallazgo de Amy, los forenses extrajeron muestras de saliva y otros rastros que podrían haber pertenecido al atacante. La policía envió estas muestras a laboratorios forenses especializados, con la esperanza de que pudieran ser comparadas con las bases de datos de criminales previamente arrestados. No fue hasta 2003 que el perfil de ADN encontrado en la escena del crimen coincidió con el de un hombre conocido por las autoridades. Este hombre era James R. McAllister, un residente de Portland con un historial criminal relacionado con el abuso sexual. Las autoridades descubrieron que McAllister tenía antecedentes de delitos sexuales y que había sido arrestado varias veces por delitos menores. Aunque su conexión con el crimen no era clara al principio, la coincidencia del ADN en la escena del crimen y la presencia de McAllister en la misma área la noche en que Amy desapareció rápidamente lo convirtió en el principal sospechoso. Tras la identificación de McAllister, la policía comenzó a investigar más a fondo su vida y sus vínculos con la víctima. Un análisis más profundo reveló que, aunque no parecía haber habido contacto directo entre Amy y McAllister en el pasado, había una serie de factores que lo implicaban en la desaparición. La policía descubrió que McAllister había estado en las inmediaciones de Old Port, cerca del lugar donde Amy fue vista por última vez. El comienzo del juicio y la resolución del caso marcarán la tercera parte de esta historia, mientras la investigación continúa hasta el arresto y la condena del culpable. La identificación de James R. McAllister como principal sospechoso del asesinato de Amy St. Laurent fue un giro fundamental en la investigación. Tras varios años de incertidumbre, las pruebas de ADN proporcionaron la conexión crucial que permitió a la policía concentrarse en él. Aunque McAllister inicialmente negó cualquier participación en el crimen, la evidencia en su contra era abrumadora. En 2003, después de que se confirmara la coincidencia del ADN entre McAllister y las muestras encontradas en la escena del crimen, la policía finalmente arrestó al hombre de 38 años, quien tenía antecedentes penales por delitos menores y abusos sexuales.
McAllister fue detenido y llevado a juicio bajo cargos de secuestro, abuso sexual y asesinato. Durante el proceso de investigación, se reveló que McAllister tenía un historial perturbador relacionado con el abuso sexual y la violencia. Aunque no existían pruebas que indicaran que Amy conocía a McAllister o que hubiese tenido algún tipo de relación previa con él, la policía descubrió que él había estado cerca del lugar donde ella fue vista por última vez. Su presencia en la zona de Old Port, sumada a la coincidencia del ADN, lo convirtió en el principal sospechoso. El juicio de James McAllister fue un proceso largo y angustiante para la familia de Amy. La fiscalía presentó pruebas sólidas que vinculaban a McAllister con el crimen, incluida la evidencia de ADN encontrada en la escena del crimen, que coincidía con muestras tomadas de su persona. Además, los fiscales argumentaron que la violencia con la que Amy fue atacada indicaba una planificación meticulosa y una motivación deliberada para hacerle daño. McAllister, por su parte, mantenía su inocencia y su defensa sugirió que las pruebas de ADN podrían haber sido contaminadas o que había algún error en los resultados. A pesar de sus intentos de negar cualquier participación, el tribunal no encontró razones suficientes para dudar de la evidencia presentada por la fiscalía. La defensa también trató de desacreditar el testimonio de los testigos y las pruebas circunstanciales que apuntaban a McAllister, pero la contundente evidencia científica, especialmente el ADN, fue difícil de refutar. Durante el juicio, la fiscalía argumentó que McAllister había sido el último en ver a Amy y que había llevado a cabo un ataque brutal que finalmente llevó a la muerte de la joven. En 2004, después de varios meses de juicio, el jurado dictó su veredicto. James McAllister fue hallado culpable de asesinato en primer grado, secuestro y abuso sexual. La condena fue un momento de alivio para la familia de Amy, aunque sabían que el dolor de la pérdida de su hija nunca desaparecería. El tribunal sentenció a McAllister a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una condena que reflejaba la gravedad de sus crímenes. Aunque la condena fue vista como una victoria para la justicia, la familia de Amy nunca recuperó lo que había sido arrebatado, la vida de una joven brillante con un futuro prometedor. En el juicio, su madre, quien había sido una defensora incansable de la justicia para su hija, expresó lo devastador que había sido vivir todos esos años sin saber lo que había sucedido. La sentencia de McAllister no trajo consuelo completo, pero al menos proporcionó una resolución a un caso que había estado marcado por el sufrimiento y la incertidumbre. El caso de Amy St. Laurent tuvo un impacto profundo no solo en su familia, sino también en la comunidad de Portland y en muchas personas en todo el país. La historia de Amy, una joven alegre que fue víctima de un crimen tan brutal, sacudió a la gente y generó un mayor enfoque en la seguridad de las mujeres y la prevención de crímenes violentos. Su muerte provocó un debate sobre la importancia de la educación en seguridad, así como el papel que juegan las tecnologías como el ADN en la resolución de crímenes. El caso también inspiró campañas para aumentar la conciencia sobre los crímenes sexuales y la violencia doméstica. Los amigos y familiares de Amy, junto con organizaciones dedicadas a la prevención de la violencia, trabajaron para crear programas educativos que ayudaran a las personas a reconocer señales de abuso y a actuar de manera preventiva. Aunque Amy ya no podía beneficiarse de esos esfuerzos, su memoria y su trágica historia se convirtieron en un punto de partida para el cambio. La familia de Amy, especialmente su madre, siguió luchando por la justicia a pesar del dolor. Después de la condena de McAllister, su madre se dedicó a promover causas relacionadas con la seguridad de las mujeres, la conciencia sobre la violencia de género y la importancia de la justicia en casos como el de su hija. Ella se convirtió en una defensora apasionada de las víctimas de crímenes violentos, compartiendo su historia y ayudando a otras personas a encontrar consuelo. Para los amigos de Amy, la sensación de pérdida nunca desapareció por completo. Su partida dejó un vacío en las vidas de aquellos que la conocían y que la recordaban como una persona llena de vida, de alegría y de compasión. Las personas que compartieron momentos con ella se vieron afectadas por la tragedia de su muerte, pero también se unieron en su deseo de honrar su memoria y asegurarse de que su historia nunca fuera olvidada.
El caso de Amy St. Laurent es un recordatorio de los peligros invisibles que a veces acechan en las calles y de la importancia de seguir luchando por la justicia, incluso cuando el camino es largo y arduo. Aunque su vida fue arrebatada de manera trágica, el legado de Amy perdura a través de las personas que la amaron y de las lecciones que se aprendieron de su historia. La tecnología, en particular el uso de ADN, fue crucial para resolver el caso. Gracias a los avances en la ciencia forense, la policía pudo identificar al culpable y llevarlo ante la justicia. A través de este caso, se reafirmó la importancia de la perseverancia en las investigaciones y del compromiso de las comunidades para asegurar que los responsables de crímenes violentos enfrenten las consecuencias de sus actos. El asesinato de Amy St. Laurent sigue siendo un triste recordatorio de lo que puede ocurrir cuando la vida de una persona se ve interrumpida por la violencia. A pesar de la resolución final, el impacto de su muerte continúa sintiéndose y la comunidad sigue recordando su vida y buscando formas de prevenir tragedias similares en el futuro. Aunque Amy ya no está físicamente presente, su memoria vive en los corazones de quienes la conocieron y en el trabajo continuo para garantizar que su historia nunca sea olvidada. El caso de Amy St. Laurent también subraya la importancia de la justicia, de nunca dejar de buscar respuestas y de recordar que la lucha por la verdad y por la protección de las personas no debe cesar. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.